3, 6, no, 3, 5 y 6. El 3 el charango. Capta y se pierde. Mutealo, a ver, aquí creo que sí. ¿Ya? Volumen. Ahora sí, a ver. No sale, creo, el charango. O no lo has desmuteado del...
Estamos sufriendo. Por favor, una manito. Dylan, dile al tío que te dé una mano también. Esta guitarra no está saliendo. Listo. A ver, un último. Listo, Dylan, ahí nomás. Ya dice.
Hola, hola. Hola, sí. Hola, hola. 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 Hola, sí, muy buenos días hermanos. Dentro de pocos minutos vamos a comenzar con... Dios nos permite el tiempo para poder escuchar la palabra, para poder alabar y que la palabra pueda trabajar en nuestro ser. Por eso tener en cuenta siempre a Dios primero en toda situación o en todo lo que estemos pasando, para que Él pueda trabajar y darnos la esperanza para poder seguir adelante. Vamos a comenzar esta mañana, vamos a cantar del himnario bautista el himno número 330. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbralo un mar de aflicción, mi suerte cualquiera
salvación, alcancé, salvación, ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé. Sí, hermanos, realmente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que hemos llegado a alcanzar esa salvación, la cual solo Dios nos pudo dar por su misericordia, por amor hacia nosotros. Por eso muy importante tener esto en nuestros corazones y que la palabra fluya, que la palabra nos alcance para la salvación. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 331. Himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cerca de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
todas sus promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá, y cuando seque para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Sí, realmente las promesas de nuestro Señor se cumplen día a día en nuestro corazón. Y recibir esa palabra es muy bueno para nuestro diario vivir. Por eso, por Él, somos justos, santos y perfectos. Y principalmente por esto podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio y puro. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz y Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden estar al tanto, ¿no?, de las actividades que se tienen en su iglesia. Y a los hermanos que también sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día compartiendo y llevando la palabra y el Evangelio hacia todo lugar. Vamos a seguir alabando la última alabanza, el himno número 332, y luego vamos a dar paso al presentador esta mañana, ¿no? Himno 332, confío en Cristo, confío yo en Cristo. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió, y por su muerte listo voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lava él, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venida a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios.
Buenos días, hermanos, hermanas. Y la Iglesia Misión Buenas Nuevas, con sede en La Paz, saluda a la Iglesia en Bolivia, ¿no? Y sobre todo a los hermanos que están conectados por medio de las plataformas virtuales. En esta mañana Dios nos da un lindo día, soleado, y estamos más cómodos, ¿cierto? Día a día la iglesia está habituándose, refaccionando cada día. La iglesia del Señor está trabajando con corazón, y a medida que van pasando los días, meses, otra es la imagen de la iglesia, de ir mejorando. Amén. En esta mañana vamos a invitar al diácono Jacinto Yugra. Él estará orando en esta mañana por toda la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Un domingo, día de alabanza, día de adoración a Dios, Padre. Así también recordamos, Señor, semana pasada, la llegada del pastor Sin, Señor. Escuchamos su palabra, Padre, a través del siervo. Podemos alegrarnos, estar contentos escuchando el Evangelio, Padre. Cuán alegría nos da, Señor, escuchar el Evangelio. Padre Dios, este tiempo usted nos cuida a través de tu palabra. Usted nos dirige a través de tu palabra, Padre. Pero ayúdenos, Señor. Muchas veces nos llega la incredulidad en nuestro corazón. No somos libres, también Satanás trabaja. Pero, Padre, cuánto más, Señor, nos toca ahora, Señor, escudriñar la palabra, escuchar la palabra, la guía de la iglesia. Así nuestro corazón está cuidado en la iglesia, Padre. Y también los hermanos, Señor, que se apartaron, solamente usted puede traer acá, Señor, para que vuelvan a escuchar la palabra, el Evangelio, también la promesa que usted nos dejó, Señor. Todo esto, Padre, hoy también queremos escuchar tu palabra a través del siervo. Y esa palabra puede trabajar, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Gracias también, Señor, por el lugar, Señor, que usted nos proveó, la iglesia, Señor, el terreno, Señor. Hay aquí, Señor, tranquilidad. Podemos, Señor, tener espacio, Señor, para nosotros también, para nuestros hijos, Señor. Gracias, le agradecemos todo esto, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través de la visita del pastor Pablo Sin, yo creo que hay muchos testimonios, muchos corazones renovados, cambiados, y con mucha esperanza y promesa en el corazón, y sobre todo con la fuerza que Dios nos permite para avanzar con este santo evangelio. En esta mañana pues vamos a dar lugar al hermano Álvaro Lucero, quien estará testificando cómo ha pasado este tiempo en la iglesia del Señor. Sí. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, pastores. Este tiempo, ¿no? Ya estoy, creo, 3 semanas, ¿no? Acá en la ciudad de La Paz. Mucha gracia Dios me dio, ¿no? Entender la iglesia. Como en mi corazón primeramente no quería salir, ¿no? De mi comodidad, ¿no? Allá estando en Cochabamba. Principio de año, después de principio de años, ¿no? Empiezan muchos proyectos, ¿no? Ampliaciones, modificaciones, ¿no? Entonces, estaba ya, ¿no? Preparado, ¿no? Varios proyectos, ¿no? Varios clientes. Pero un día, ¿no? El siervo me dijo, ¿no? Vamos a La Paz, ¿no? ¿Cuándo, no? Ahora, me dijo, ¿no? Ahora. ¿Es fácil o no tomar esa decisión, ¿no? Ese momento? ¿No? Es difícil, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? Como el siervo llama, ¿no? La iglesia llama, ¿no? No solamente es su voz de él, ¿no? Sino también voz de Dios, ¿no? ¿En qué estás ocupado, no? ¿En qué estás pensando? ¿En qué está invirtiendo tu tiempo, ¿no? Tu cuerpo, tu mente, ¿no?
Entonces pensaba, ¿no? Como estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Así bien seguido, acabando, dejando todo limpio para ya viajar, ¿no? Entonces esa semana como eh, me ponía las pilas, ¿no? Podía acabar varios trabajos, ¿no? Y antes de llegar acá me quedé trabajando, ¿no? Toda la noche igual, ¿no? Hasta las 7 de la mañana, ¿no? Trabajamos ya para dejarlo y venir, ¿no? Eh, por gracia de Dios, ¿no? Participé del culto igual el domingo y con este corazón avanzábamos, ¿no? Aquí a la ciudad de La Paz. Eh, realmente yo no pensaba, ¿no? Que mi esposa iba a venir, ¿no? Solamente yo a trabajar y ya, ¿no? Y pastor se vuelve, me vuelvo, ¿no? Pero Samoni conocía mi corazón, ¿no? Creo que la Samoni descubre, ¿no? Ni bien ve y descubre todo, ¿no? Nuestro corazón. Y, y no me preguntaba nada, ¿no? Solo me decía, voy a hablar con tu esposa, ¿no? Voy a hablar con tu esposa y que venga, ¿no? Que venga. Con todo, todos que vengan, ¿no? Y por gracia de Dios, ¿no? Tuvo mi esposa comunión y pudo venir, ¿no? También difícil es votar, ¿no? Llegó al difícil votar, tengo que hacer esto. Pero desechando todo su corazón pudo avanzar, ¿no? También aquí en la ciudad de La Paz. Pudo realmente compartir el corazón, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo este tiempo Dios me dio mucha fuerza en mi corazón por medio del siervo Pastor Pablo Shin, por medio de la comunión, la Samoni, Pastor Andrés, porque yo estaba muy cargado allá, ¿no? Mi esposa igual, ¿no? Muy cargada, ¿no? Estresada, ¿no? Todo el ambiente, ¿no? Laboral, ¿no? Todas las responsabilidades. Pero dejando todo, podíamos dejar en manos de Dios, ¿no? Aunque era muy difícil, ¿no? Pero Dios daba la gracia. Dios abría la puerta, allá a la casa igual, permitía a los sobrinos, también aquí Dios permitía también, no tenía ingreso, ¿no? Aquí yo, pero Dios permitía también, un cliente me llamaba, y, no puedo, estoy en La Paz, le dije. Y me decía, entonces ayúdame en La Paz, ¿no? Tenía su sucursal acá y me permitió, ¿no? Poder trabajar aquí con él. Realmente Dios todo soluciona, ¿no? Dios está vivo. Y realmente el siervo, ¿no? Pastor Pablo Shin, yo realmente no disfruté como tanto, ¿no? Estábamos trabajando con Pastor David, pero sí recibía el corazón, ¿no? Como el siervo siempre me empujaba, ¿no? Siempre hay comunión, ¿no? Cuando trabajamos, cuando apoyamos, hay comunión. Y en la comunión nos compartía el corazón, ¿no? De no ver la dificultad, ¿no? Yo creo ustedes ven una gran dificultad, ¿no? En que uno se pone a pensar o a hacer ese techado, por ejemplo, ¿no? Yo nunca hice, ¿no? Igual. Pero yo solamente necesito ser instrumento, ¿no? Solamente necesito oír la voz y avanzar, ¿no? Y realmente yo no sabía nada de carpintería, ¿no? Pero escuchando la voz del siervo avanzamos, ¿no? Escuchando el corazón del siervo avanzamos, ¿no? Y realmente podíamos tener mucha dificultad, ¿no? Accidente, todo tipo de accidente puede haber, ¿no? En construcción hay. Yo vi afuera muchos, ¿no? Pero acá Dios está vivo, ¿no? Dios guardó a cada hermano en cada paso, en cada subida de escalera, en cada detalle, ¿no? Hasta salir a comprar con dinero, ¿no? Es mucha dificultad. Pero realmente Dios guardaba cada paso, ¿no? Entonces podíamos acabar, ¿no? Podíamos dejar nuestro corazón, ¿no? En cada detalle, ¿no? En cada cosa que hacíamos, ¿no? Porque esto es para Dios, ¿no? Dios quiere manifestarse, ¿no? No solamente en nuestras vidas, sino en cada alma, cada persona que viene acá, podamos servir, ¿no? A Dios va a trabajar, ¿no? Dándole una sombra, ¿no? Una persona puede escuchar tranquilo el Evangelio, ¿no? Dando una merienda, un almuerzo, ¿no? Compartiendo un almuerzo, Dios puede trabajar, ¿no? Tener comunión, sembrar la palabra en su corazón. Y realmente eso yo aprendí, ¿no? Desde que llegué a la iglesia, ¿no? A trabajar, a servir, ¿no? En mi corazón Dios dio la gracia, poder aprender esa voz del siervo
y realmente podamos aprender juntos, ¿no? A avanzar con la voz del siervo. Sí, hermanos, eso quería compartir. Muchas gracias. Amén. Pastor, ¿no? Compartía sencillamente el corazón de Dios, pero dos cosas yo pude rescatar: alinearse con la iglesia y avanzar con un corazón sencillo. En esta mañana vamos a ver, ¿no?, a través del video, acerca del diseño de la construcción y la refacción del terreno. Por favor. Sí. Entre tanto que en el área de proyección están preparando, pues vamos a dar lugar ya, ¿sí? Adelante. Ya. Muy bien. Yo creo que también este tiempo Dios, por medio de su palabra, está trabajando, ¿no es cierto? ¿Cuántos recibieron promesa en estos días de la exposición del pastor? Levanten la mano. ¿Cuántos están agradecidos? Pueden aplaudir al Señor. Gloria a Dios. Dios así se manifiesta, hermanos, sencilla y llanamente. Con ese corazón, si avanzamos todos unidos, de verdad, la obra del Señor se engrandecerá mucho más. Tenemos el trabajo continuo, ¿no?, de áreas, y desde el servicio de la cocina, el trabajo de los hermanos en todas las áreas, también sus ofrendas. Si usted ofrenda, hermano, con un corazón dispuesto, sirve, hermanos. No todos tienen disponible el tiempo para poder estar dentro de la iglesia, pero si ustedes de otra manera también sirven al Señor con sus ofrendas, eso vale mucho, hermanos. De todas las maneras, Dios quiere trabajar. De todas las maneras, Dios quiere manifestarse en cada uno de nuestros corazones. El resultado final, ¿cómo será? ¿Están preparando el video o pasaremos al siguiente punto? Sí. Algunos ya vieron ustedes el plan en 3D, ¿no? Imágenes ya preparadas. El arquitecto hermano Juan Carlos ha preparado un diseño y prácticamente todo este es el salón con un tinglado muy especial. Un ingreso muy, muy elegante, ¿no? Ustedes vieron los detalles con su zampa, sus graderías. La zampa sirve para las personas, ¿no?, impedidas.
O sea, pueden entrar en sillas de ruedas libremente. Ingreso, muy, muy hermoso, muy bello. El frontis, una pared muy especial, ¿no? También está conectado con esta parte. Al fondo está la cocina. En la parte de atrás están los baños. Todo ya está preparado, hermanos. Una cosa no más falta. ¿Saben qué es? El corazón dispuesto, amén. Un aplauso, hermanos. Vamos a dar, entonces, vamos a preparar el ambiente para que los hermanos del grupo Canto de Esperanza puedan ingresar y hacer su presentación. En esta mañana, Dios quiere alegrar también nuestros corazones. Todos vamos a cantar también en nuestros corazones, alabar al Señor, porque de eso se trata el reino de Dios. Amén, hermanos. De gozo, paz y justicia. ¿En dónde? En el corazón, hermanos. ¿Sí? Aunque la situación esté mal, aunque la situación es incómoda, pero si hay gozo en el corazón, eso es perdurable, eso es eterno. Lo que Dios da no es para un momento, hermanos. Lo que Dios da no es momentáneo. La alegría del corazón, el gozo del Señor no se acaba, hermanos. ¿Por qué se acaba? ¿Alguno se preguntó? ¿Por qué cambia su corazón? ¿Por qué es cambiante? Porque vive a través de sus ojos. No puede ver y vivir por la esperanza del Señor. Con un fuerte aplauso vamos a recibir al grupo Canto de Esperanza. Sí. Hola. Hola, sí. Estoy llorando en el corazón. Mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar. Cuando la
la ciencia no puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclón. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar cuando la ciencia no puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Nunca pensé amar, anduve en mi soledad. Tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré y
siempre fiel a ti seré. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Así como pastor, ¿no? Ustedes vieron la enseñanza del tabernáculo. Hay un diseño, ¿no? Que Dios le había mostrado a Moisés en el monte. Y haz como has visto, dice, ¿no? De la misma manera ustedes vieron el diseño de el proyecto, ¿no? De la construcción del terreno. Ustedes vieron ya cómo ya está establecido el diseño. De la misma manera tenemos que hacer aquí, en este lugar, espacio físico para la iglesia del Señor. Por otro lado, hermanos, ese diseño no solamente es arquitectónico, ¿no? También hoy en día se está plasmando en nuestros corazones. Ese diseño del tabernáculo está funcionando en nuestros corazones. Desde el ingreso, ¿no? Que es la puerta, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El altar del holocausto, símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo podía entender, ¿no? Como una vez recibido la salvación, ya no necesita más sacrificio. ¿Qué tiene que hacer?
lavarse en la fuente de bronce. Muy interesante, ¿no? Esa fuente brillosa, ¿no? Esa fuente bien pulida que refleja, ¿no?, a través del agua nuestro ser. Exactamente podíamos ver, ¿no?, para poder ingresar al lugar santísimo, acercarnos ante el trono de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Mirarnos a través de la palabra, la comunión con los hermanos. En esta mañana vamos a invitar con mucho gusto al pastor Andrés Lim para que nos esté impartiendo la palabra del Señor. Aplausos al Señor. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. ¿Todos están bien? Sí, que cambió mucho, ¿no?, este lugar cuando ingresamos, ¿no?, primera vez. No era así, ¿no?, este lugar. ¿Cuándo nosotros entramos a ese lugar? ¿Recuerda, hermanos? De marzo, ¿no? Marzo, en el mes de marzo, como unos 20, ¿no? 20 de marzo, creo, o poco más antes. Casi un mes, ¿no? Dentro de un mes nosotros aquí entramos, ¿no? Pero que por la llegada de Pastor Pablo Sim, preparando, aquí trabajamos bastante, los hermanos todos los días llegaron aquí y nosotros trabajando, cada día casi 100 personas y preparamos comida. 60, 70, 80, 100 personas y prepararon cocina. Las hermanas trabajaron duro, ¿no? Trabajan, comiendo, trabajamos duro acá. Entonces, esta mañana, ¿y todo está bien, hermanos? Sí, amén. Sí. Entonces, primero vamos a buscar, si usted tiene el libro San Mateo, libro de San Mateo, capítulo 7. Desde el versículo 7 voy a leer, libro de San Mateo, capítulo 7, el versículo 7. ¿Todos se encontraron? Libro de San Mateo, capítulo 7, desde el versículo 7 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Hasta el versículo ya 27 nosotros hemos leído, hermanos. Aquí San Mateo 7, versículo 7, ¿no? Primero leyendo sale pedid, dice pedid. Pedid y se os dará, dice. Yo también muchas veces pedí, ¿verdad? No pedí. Pidiendo, aquí según la palabra de Dios, pidiendo, después se os dará, dice. Usted también pidiendo, Dios dio. Porque en la Biblia así está escrito, ¿verdad? ¿No? De vez en cuando yo pedí a Dios, pero no me dio. Y todos. Tal vez esta mañana escuchando, si tal vez algunos pueden preguntar de esa manera, ¿cierto? Pero la Biblia es diferente, la palabra dice pedid. Si pidiendo, después Dios se os dará, dice. Luego buscad, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice. Y cuando estaba en Santa Cruz, nosotros deseamos comprar actualmente iglesia Palma Verde, ¿no? Donde está una zona Palma Verde, es en Santa Cruz. Entonces nosotros todos los hermanos deseábamos, ¿no? Porque estaba en nuestra iglesia en Santa Cruz cuando llegué el año 2010, enero llegué. Llegando ese tiempo estaba alquilado entre el segundo y tercer anillos, ya estaba un edificio, 3 pisos. Entonces estaba pagando alquiler mensualmente $600, 7 años estaba pagando. Entonces yo llegando en Santa Cruz, los hermanos expresaron, pastor, 7 años pagamos $700. Entonces un año 12 meses. Luego 7 años multiplicando cada mes $700, mucho dinero, ¿no? Muchos dólares. Entonces hermanos expresaron, pastor, ya basta, ¿sí? Nosotros mucho dinero perdimos. Deseamos comprar, tener nuestro terreno. Entonces así nosotros buscando, estaba muy elevado el precio del terreno, lotes. Queríamos comprar en el centro. Siempre los terrenos, edificios que están en el centro está caro, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros buscamos más lejos del centro de la ciudad. Entonces buscando, nosotros encontramos actualmente Iglesia Santa Cruz. Entonces la dueña nos pidió ese terreno, 4.300 metros cuadrados. Ese terreno en aquel tiempo pidió $100,000. Casi, ¿cuántos años atrás? 2010. Casi 17 años atrás, ¿verdad? ¿No? Entonces hay $100,000 para nosotros mucho dinero.
Pero tanto deseamos nosotros los hermanos, están de acuerdo, compramos así, decidimos. Decidiendo, Dios también nos ayudó. No tenemos ese dinero, $100,000. Ahora comparando $100,000, muy poco, ¿verdad? ¿No? Muy poco. Aunque grande, comparando aquí, cierto, ¿no? La Paz comparando, muy poco así me siento ahora. Pero en aquel tiempo estaba muy caro, demasiado. Entonces ahí hablando con la dueña, con el dueño del terreno, con su familia, somos cristianos y salvos. Tantos años nosotros vivíamos, ¿no? En el alquiler. Pero nosotros queremos comprar, tener nuestra propia iglesia, templo de Dios. Te explicamos, hablamos. Entonces la familia del dueño abrieron sus corazones. Entonces escuchando de testimonio de nosotros, le gustaron. Mejor mi terreno que sea una iglesia, no sea como de otra persona. Mi terreno que sea templo de Dios, casa de Dios. Y abrieron sus corazones, nos ayudaron. Entonces, ustedes no tienen dinero de $100,000, entonces por cuota puede pagar. Entonces, hasta que pueda juntándose ustedes, me entrega un adelanto. Si luego el resto y puede pagar por cuota durante 2 años. Entonces nosotros un monto ofrendamos, ofrenda decidida con los hermanos, apoyo de las iglesias que estaban en Sudamérica. Pagamos un monto, un adelanto, ¿no? El resto, el dueño nos ayudó durante 2 años por cuota. Entonces calculando cada mes tenía que pagar $2,600 cada mes por cuota. Aunque eso no se ayudó, pero ese monto también muy caro por nosotros. Luego el dueño nos hizo contrato, nos envió ARA, dice ARA. Usted sabe aras. ¿Sí? Según la ley de aras, de contrato, ambas partes, una parte no cumple de esa pequeña cosa, cuando incumple de contrato que está escrito, pierde. ¿Sí? Todo pierde, 100%. Entonces nosotros tanto deseamos, los hermanos, decidimos comprar, luego firmamos. Muy valiente, ¿cierto? ¿No? Firmamos. Yo también no entendía mucho en aquel tiempo, recién llegué de Corea. Solo deseamos comprar terreno, tener propia iglesia. Entonces, emocionalmente, ¿no? Con los hermanos, todos así. Luego firmamos, enviamos pastores, pastor ya firmamos, contrato aras, y así. Nosotros enviamos. Pero pastores leyendo, sabiendo, es muy peligroso eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, Iglesia Santa Cruz no tenía capacidad mensualmente pagar $2,600, no tenía capacidad. Porque en aquel tiempo estaba viviendo un edificio, $700 no podía pagar, debía al dueño. Dueño era brasilero, entonces insistía un brasilero. Visitamos su tienda, vende, su tienda es grande, gana bien, pensaba. Es muy rico, tiene otro también, propiedades, tiene otro, pero ¿por qué tanto exijan nosotros? Somos pobres. Muy malo consideraba. Brasileros son malos. Tiene muchos, pero siguen, quiere tener más. Pero insistiendo, no podía pagar mensualmente alquiler, debía a nosotros. Luego nosotros, como cuando servicio de agua, luz, no paga 1 mes, 2 meses, hasta cuántos meses no paga, se corta. 3 meses. Se cortaba, luces se cortaban, oscuros. Entonces los hermanos rápido juntando dinero pagaba. Entraba luces. Luego se cortaba agua. Entonces otra vez juntando dinero pagaba otra vez aguas. Así estaba. No podía mantener de luz y agua tampoco, así estaba.
Luego entramos, ese terreno según contrato firmamos, entramos al terreno. Mensualmente debe pagar $2,600. Cuando no paga, no cumple, ¿qué sucede? Lo que hemos adelantado un monto fuerte, ya perdimos, ¿cierto? Luego tenía que salir. Por eso nosotros orando a Dios, y los hermanos, todos los hermanos llegando a la iglesia oramos. Luego entramos, vivimos, empezó a vivir. Viviendo solo tenía lote nomás, terreno, no hay nada. ¿Cómo va a hacer cultos? No había nada, ¿verdad? Nada, terrenos. Sí, entonces entramos, empezamos primero, construimos salón principal, eso. Por eso trajimos arenas, tierras, porque se llama Pampa de Isla esa zona. Cuando llueve, se llena agua, se inunda. Esa zona muy bajos. Por eso llenamos tierra, arenas. Luego máquina alquilando, otra vez pasando encima de esa tierra, arena. Otra vez pusimos tierras, arenas. Luego empezamos, ¿no? Construir, levantando el muros. Luego solamente techando, ¿no? Techando, sí, techando 10 por 20, ese medida nosotros construimos. Levantamos el muro, luego techamos materiales de Duralit. ¿Conoce Duralit? Duralit más económico, así pensamos. Eso provisional. Nosotros teníamos un plan. Ahora provisionalmente, económicamente construimos. Luego, 1 año, 2 años después, todo ya pagando dinero. Luego, y cambiando nombre de nuestra iglesia, construiremos una iglesia lujo, así, templo de Dios. Así pensamos nosotros. Por eso, techo es Duralit, más económicos. Pensamos 2 años después tumbar. Luego, ¿cómo va a construir casa de Dios? Bonito, lindo, ¿cierto? Pero con ese Duralit techo, ¿cuántos años pasamos? Creo que más de 10 años pasamos nosotros. Estaba cuando llueve choreando, todo el salón entra agua. Entonces ahí, pero gracias a Dios, ¿no? Techamos por Duralit. Luego, como por lo menos terminando salón principal, ¿qué necesita? Los hermanos vienen domingo escuchando cultos, escuchando la palabra, ¿verdad? ¿No? Pero necesita algo, necesidad, ¿verdad? ¿No? Hacer necesidad. Baño necesita, baños. No hay baño, ¿cómo va a hacer? Sufre, ¿verdad? ¿No? Aquí también los hermanos vienen, termina culto, quiere ir al baño. Pero justo aquí también no hay baño, falta baños acá. Como guerras. Sí, pero ese terreno grande, amplio, también ayudaba. Muchos pastos crecieron rápido. Pastos ayudaban, árboles, escondiendo, hace sus necesidades. Como en el campo, ¿cierto? Por eso necesitaba construir rápido baños públicos. Por eso construimos baños públicos. Baños para varones, para mujeres. Luego mensualmente estamos pagando dinero. ¿Sí? ¿Cuánto pagando? $2,600 mensualmente pagando. Además, necesita construir, que no hay salón donde va a escuchar la palabra. Por eso, mensualmente pagando $2,600, además construcción de salón, construcción de baño, construcción de cocina, construcción de casa pastoral. Entonces, cuando no había casa pastoral, un hermano ofreció su casa. Sí, entonces su casa hemos vivido mis matrimonios, un cuarto no dio. Ahí vivíamos, colchonetas. Luego, pasando el tiempo, otro hermano ofreció cerca de iglesia, su tío estaba construyendo su propia casa, pero no construyó completamente. Se quedó medio terminados. Pero me ofreció, hay poco más cerca de la iglesia. Por eso trasladamos de ese cuarto de un hermano, ahí otro, este edificio de un tío de un hermano.
Pero problema que no terminó. Entonces no hay chapa, no puede cerrar la puerta. Luego en la noche, habitación no hay luz. Luego baño no hay ducha. Entonces ahí pasamos mi matrimonio años. Luego construyendo salones, también ¿qué más? Baño público. Después cocina, casa pastoral. Construimos así sucesivamente, ¿no? Uno a uno. Cuando estaba haciendo culto, los mayores culto, salón general. Los niños les gusta jugar, ¿verdad? ¿No? Correr, fútbol. Que tierra grande, campo grande, afuera. Pero el problema es cuando llueve. Cuando llueve, todos los niños y gritando, todo entra. ¿A dónde entra? Único lugar, salón principal. Los niños, mucha bulla. Ya necesita. ¿Qué necesita entonces? Para salón de niños también necesita. Por esa razón, no por necesidad, nosotros uno a uno construimos. Sí que estamos pagando mensualmente $2,600. Nosotros antes de entrar al terreno, hablaron los hermanos. Un hermano me se acercó. Pastor, usted no piense pagar mensualmente $2,600, luego construir la iglesia. No piense de esa manera. Locura, dijo, locura. Es imposible, pastor. $2,600, ¿cómo va a pagar mensualmente? Luego firmó en el contrato. ¿Qué contrato? Ahora no cumple. Pierde todo. Una vez, otra vez me habló. ¿Qué habló? Pastor, no piense mal. ¿Sí? Solo pagar. Cuota nomás primero. Orando, pagamos cuota. Nunca piense construir en la iglesia. Pero entramos, ve la situación. ¿Cómo no puede construir, cierto? ¿Cómo no va a construir? ¿Dónde va a hacer sus necesidades? ¿Hasta cuándo va a esconder entre pastos, árboles escondidamente? Ahí va a hacer necesidades. ¿En qué manera? ¿Cómo va a escuchar la palabra de Dios? Por eso nosotros por necesidad, Dios empujó a nosotros. Decidimos, ¿cierto? Así empezamos. Sucesivamente construimos un edificio, otro, construimos. Pero antes de construir, también, ¿sí? Y Pastor Ospag llamó a Pastor Daniel Ho. En ese tiempo, Pastor Daniel Ho estaba en Paraguay. Entonces, como Pastor Daniel Ho era encargado en aquel tiempo. Entonces, Pastor Ospag, yo informé, Iglesia Bolivia queremos comprar. Entonces necesita informar, ¿verdad? ¿No? Sí, el siervo de Dios también, que sepa, conocimiento, Iglesia Bolivia va a comprar Santa Cruz. Luego, ¿qué tamaño? ¿Qué lugares? ¿Qué ubicaciones? Luego, el precio tantos. Entonces, el siervo de Dios orando en su corazón tiene Iglesia Bolivia Santa Cruz, Dios va a ayudar, pensamos. Por eso informamos mensaje. En aquel tiempo no había celular inteligente no había en aquel tiempo. Entonces, ¿en qué manera llamamos, informamos? Recién en ese tiempo, 2010, el año 2010, recién Internet, ¿no? Internet estaba poco a poco, ¿no? Conociendo a la gente usando. Entonces yo traí de Corea un teléfono conecta con Internet. Por el teléfono llama, ¿sí? Se llama 070 número. Eso trae. Pero en la iglesia no había internet, el problema es que en la iglesia no había internet. Entonces, apenas, ¿no? De vez en cuando conectando, llamaba a mi familia por ese teléfono, por internet. Entonces, para informar al pastor, necesitaba internet. Justo un hermano que estaba trabajando, sacando fotos, tomando fotos, luego imprime.
para hacer su carne de identidad, también sus perfiles como dato personal, ¿no? Para presentar a las empresas, siempre pide, ¿verdad? Currículum personal, eso. Entonces, foto pide, ¿cierto? Pegando cuadrados. Ese hermano trabaja eso, sacando foto, imprime foto, cortando, eso ya vende. Entonces necesitaba internet, justo cerca de Universidad Gabriel René Moreno, ¿sí? Universidad del Estado, ¿no? Grande, y trabaja, gana muy bien ese hermano. Entonces pedí a ese hermano que usted tiene internet, no, yo necesito. Quiero hablar con pastor. Pastor Ospan, necesito informar sobre el terreno de la iglesia antes de entrar a vivir. Entonces me dio su llave me dio. Úselo toda la madrugada libremente. Porque pastor viaja bastante. Llamando secretaria de pastor, pastor está en África, dice. Ahí está, en el seminario. Entonces preguntando, ¿en qué tiempo tiene tiempo libre, pastor? Entonces, en la madrugada, la hora boliviana, madrugada, y allá en África tiene tiempo libre, pastor. Entonces, yo recibiendo el llave, luego ya, y ahí esperando en la madrugada, llamé. Llamando pastor y contesto, ¿sí? Que no es fácil, ¿verdad? No en aquel tiempo también hablar, ¿verdad? ¿No? Y tampoco puede viajar para informar, ¿cierto? Difícil, más difícil. Entonces ahí informamos. Entonces, pastor, ¿cuánto precio es? $100,000, pastor. Barato, dice. Porque 4.300 metros cuadrados. Es grande, pero barato. Cómpralo, dice, cómpralo. Yo también voy a orar. Pastor, ore, por favor. Entonces nosotros así empezamos, ¿cierto? Luego, antes de entrar al terreno, pastor llamó a pastor Daniel Ho. Pastor Daniel Ho luego dice que como Andrés, como misionero Andrés, va a comprar terreno en Santa Cruz. ¿Cómo está iglesia Santa Cruz? Así preguntó. Entonces, pastor Daniel Ho, yo informé todo, ¿no? Toda la información. Entonces, pastor Daniel Ho explicó. ¿En qué manera explicó? Real. ¿En qué manera explico la condición, la capacidad de Santa Cruz? Real. ¿Cómo está real? Explicó, pastor, iglesia Santa no tiene capacidad. No se puede pagar mensualmente $2,600. Como de vez en cuando se corta agua, luz. Tampoco pagaba $700 de alquiler anterior lugar. Entonces, pastor Daniel Ho no explicaba bien. Ese es real, ¿cierto? También muy riesgo de ese contrato, ¿cierto? Sabiendo todo eso, informó. El pastor Ospa escuchó todo, luego habló, ¿verdad? ¿No? Sí, yo quería saber la situación de Iglesia Santa Cruz, pero escuchando de pastor Daniel Ho, está bien, dice, está bien. ¿Qué dice? Está bien, cómpralo, dice. Así. Aunque explicó todo, pero pastor dijo, compra, dijo. Luego habló más. ¿Sí? Si nosotros tenemos capacidad, entonces luego intenta, hace, dentro de nuestra límite, intenta. Entonces nosotros hacemos, dice, nosotros solucionamos, nosotros pagamos. Pero fuera de nuestra límite, intenta, que no tenemos capacidad, ¿verdad? ¿No? Pero cuando logra, cuando ve la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién hizo eso cuando logra fuera de nuestra límite? ¿Nosotros hicimos? ¿Ustedes lograron? No. Ese 100%, ¿quién ayudó? Dios es. Por eso pastor explicó. Ese fuera de capacidad, Santa Cruz. Cuando obra 100% Dios es, Dios hizo, ¿verdad? ¿No? Cómpralo, dice, cómpralo. Dios va a trabajar. Entonces al día siguiente, pastor Daniel Ho me llamó. Andrés, pastor Ospan me llamó madrugada. Me sorprendí. Me preguntó sobre Iglesia Santa Cruz.
Yo expliqué esa manera, explicaban bien a mí. Luego pastor me dijo, compra, dice. Iglesia Santa Cruz no tiene capacidad. Sabemos todo nosotros. Pensamos también muy riesgo nosotros. Pero cuando compra, logra eso, Dios hizo. Fuera de nuestra límite. Cómpralo. Luego así nosotros entramos. Entrando, como un hermano me acercó, ¿qué me dijo? Pastor, nunca piensa de esa manera. Solo pagar cuota primero. No construir, no piensa. Pero viviendo ahí adentro, ¿cómo va a ser culto? Sin techo, ¿verdad? ¿No? Santa Cruz, ¿cómo está el clima de Santa Cruz, hermano? Insoportable. Entonces, un domingo, nosotros como ahora, empezamos culto de la mañana. Los hermanos, una vez experimentaron, sin techo, sol, soleando fuerte, ¿verdad? ¿No? Nuestro culto 10 a 12 mediodía. Es sol muy fuerte, insoportable. Mirando los hermanos, sudando, escucha. Muchos hermanos y aguantando, finalmente rindieron. La mayoría tuvieron, calor. Entonces, en esa situación, ¿cómo va a continuar de esa manera, cierto? ¿Qué necesita? Construir. Pues decidimos, ya construimos. Pero ¿cómo pagamos? Cuota mensual. ¿Cómo podemos comprar materiales? Sin tener cuota, no paga un mes de cuota, ¿qué pasaría? Pierde todos. Muy riesgo, ¿verdad? ¿No? Pero decidimos. No invertimos materiales, pero construimos. Pero ¿cómo construye sin invertir, sin comprar material, hermanos? ¿Puede construir, hermanos? Es difícil, ¿verdad? ¿No? Pero ese terreno grande, un manzano de manzano. Sí, 100 por 100 metros es 10.000 metros cuadrados. Ahí estaba viviendo. Claro, nosotros de ese 10.000 metros cuadrados, 4.300 metros cuadrados corresponde para nosotros. Pero como ese adentro nadie vive, solo nosotros vivimos, como somos dueños, fuera dueño. ¿Sí? Todos disfrutamos. Teníamos 2 canchas nosotros, millonarios, ¿cierto? 2 canchas, cada domingo nosotros jugamos fútbol. Hablamos, dueño, no se preocupe, nosotros cuidaremos bien. Está bien, úselo, todos, así vivíamos. Entonces hay un manzano ahí grande, ¿cierto? Ahí nosotros empezamos, ¿no? Vivir ahí, vivir. Pero ahí viviendo, como hay ese lugar grande, entonces ahí escuchando, el dueño explicaba, antes de entrar nosotros, mandaron muchos policías ese terreno. Luego, por la fuerza, los policías echaron muchos loteadores. Ese 100%, un manzano de terreno, vivía muchos loteadores. Entonces el dueño, por la ley, ¿cierto?, mandando policía, todo echaron. Por eso ese lugares, algunas partes había, ¿sí?, como casas tumbadas. Medio, ahí está. Algunas casas antes de caerse estaban. Entonces había muchos ladrillos. Los hermanos, nosotros los domingos después del culto, ¿qué hacemos? Buscamos tesoro de ese terreno. Mucho tesoro había. Muchos ladrillos. Cavando, sigue sale. Ladrillos sanos. Pues ese ladrillo nosotros empezamos a construir. Luego había mucho tubo de cañería de aguas. Porque muchas casas construyeron. Pero como mandando policía, todo tumbaron. Ese guerra era guerra, ese lugar de guerra. Ahí nosotros conseguimos muchos materiales y construimos nosotros.
Tal vez ve todo usado, usado, material usados. Pero mirando el muro, levantando, avanzando, estábamos muy agradecidos. Por eso mensualmente pagando, luego también construimos. ¿Saben, hermano, qué construimos nosotros ahí? Mientras pagando mensualmente cuotas. Salón principal construimos, ¿no? ¿Sabe, no? Después, baños públicos construimos, casa pastoral construimos, la cocina grande construimos, ¿qué más? Salón de niños. Entonces ahí viven los seminaristas voluntarios, vivíamos juntos. Sus cuartos nosotros construimos, mientras pagando y cuotas. Entonces logramos, ¿cierto? Logramos. Y así pasando, avanzando, estábamos muy felices. Luego, muy agradecidos. Sabemos nuestra capacidad, sabíamos nosotros. Cada mes pagando esa cuota, luego, ¿de dónde? Nosotros preguntamos, ¿de dónde ese dinero entró? ¿De dónde? ¿O bolsillo de hermanos? Claro, sí, bolsillo de nosotros, hermanos, ofrendamos. Pero ¿de dónde entraron ese dinero? ¿Sabe, hermanos? Porque no teníamos capacidad nosotros. Todo el mundo sabía. Iglesia Santa Cruz, ¿cómo estaba, hermanos? Y sabe la condición, ¿verdad? No, pero ¿de dónde entraron y pagamos? Cuotas. Además, construimos nosotros. ¿De dónde eso entraron? De Dios, ¿cierto? Como pastor explicó, cuando nosotros hacemos fuera de nuestra límite, cuando ve, logra, ¿quién hizo eso? ¿Cuánto por ciento? ¿O nosotros 50%, Dios 50%? 100%, ¿quién es? Dios hizo. Nosotros eso todo reconocíamos, eso de Dios. Cada mes esperaba $2,600. Si está cerca de un mes, cumple, pero no había. Ni siquiera $500. Ni siquiera, no había. Pero cuando ya cumple, ya un mes, $2,600 pagamos. Dios no dio, ¿verdad? ¿No? Ya está Mateo capítulo 7, ya vamos a ver. Ya pedid y se os dará. Aquí así está escrito, ¿no? En su Biblia también. Pedid y se os dará, dice. Pidiendo da, no da. Dar. Aunque pedimos, ¿por qué no recibió, hermanos? Ya alguien dice, pidió, pero ¿por qué no recibió? ¿Por qué no recibe? Pidiendo, se va según su capacidad. Utiliza su manera. No busca a Dios. Buscando a Dios, sí o sí va a dar, dice. Sí o sí. Busca. Teóricamente sabe, oraré, pediré. Dios va a dar. Luego orando, buscando, difícil, ¿cierto? Mejor mi manera, mi capacidad. Por lo menos busca manera humana. Por lo menos eso hago, intento, ahí va mejor, ahí va a mejorar. Ahí va a encontrar, piensa, abandona la mayoría. Pero según la Biblia, pedid y se os dará, dice, hermanos. ¿Quién puede pedir? ¿Quién? ¿Quién puede pedir hasta que dé a mí? Uno que no tiene capacidad, ¿cierto? Uno que no tiene nada capacidad. Pero uno que tiene capacidad, aunque poca capacidad tiene. Piensa que yo puedo hacer. Piensa que yo puedo buscar. Ahí, pidiendo, orando a Dios, se va. Cuando no ve que Dios no da. Se va, dice. ¿A dónde va? Según su capacidad. Ahí se va. Por eso no va a encontrar, ¿cierto? Pero leyendo esta mañana, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad. Buscando,
va a hallar, dice hallar. ¿Qué quiere encontrar? ¿Qué necesita? Buscando, hermano, ¿cierto? Aquí hay en la iglesia los encargados, encargados. Entonces, cuando encargado hay, entonces, solo encargado trabajando tiene su límite. Solo puede hacer, hermano, ¿bien? No se puede, ¿cierto? Entonces, un encargado busca. ¿A quién busca? ¿A Dios busca? Claro, a Dios. Pero para organizar, trabajar, necesita personas, ayudantes. Pero aquí, según la Biblia, buscad. No hay Dios. No encuentro. No hay, dice, no hay. No hay ayudante. No hay persona. Pero aquí buscando, Dios, ¿qué dice, hermanos? Hallaré, dice, sí o sí va a hallar, sí o sí. Hasta ahora, nuestra misión buena, nuevas, que no había la economía suficientemente. No hay materiales, no hay personas. Pero sabemos, sí, Dios quiere es el evangelio que llegue a todo lado, que reciba la salvación. Con ese corazón de Dios, ¿no? El siervo de Dios avanzó. Cuando realiza seminario, cualquier evento, actividades, para que la gente escuche el evangelio. Falta, ¿qué falta? Dinero falta. Solo dinero falta. Materiales falta. Luego, ¿qué falta más? Persona falta. Así abandono. Así ya quedamos. No, hermanos. Buscad, dice, buscad. ¿Verdad, no? Buscad. Yo no tengo capacidad. Dios puede dar. Dios me va a dar. Buscando, apoyando en Dios. Envía. ¿Qué envía? Dinero envía, ¿verdad? Aunque no tiene patas dinero, pero viene. La economía viene. Luego materiales, personas. Viene. Hasta ahora avanzamos. Hasta ahora ningún evento, actividades. Faltaba economía, materiales, personas. Al revés. En el principio falta eso. Pero mientras avanzando, eventos, actividades, abundantes. No, amén, hermanos. ¿Verdad? Amén es abundantes. ¿Cuántos aquí comieron mientras refaccionando? 100 hermanos. Algunos hermanos traen, sus nietos traen, sus hijos, todo trae acá. Hasta niños comimos acá, todos. ¿No comieron aquí? Aquí mucha gente llegaron. ¿Cómo comieron? Ay, pastor, ay, Andrés, misionero de luz, tacaño es. Tengo hambre, porque poco nomás da. Así comimos, abundante. Echaba al suelo, abundante. Comimos bastante, hermanos. Siempre en el principio hemos visto, eso falta. Pero después terminamos abundantes. Dios nos dio abundantemente. Aquí busca, dice, busca. Confiando en Dios, Dios me va a dar. Con esa esperanza buscando, va a hallar, dice, ¿verdad? ¿No? Hallaréis. Luego último, llamad, dice, llamad. ¿Sí? ¿A quién llama? Llamad y se abrirá, dice. Abre, ¿cierto, hermano? Y 3 cosas. ¿Qué 3 cosas? Pedir, buscar, llamar. ¿Ya quién puede hacer eso? 3 cosas. Como hemos leído, ¿cierto? Explicamos. Yo también cuando Iglesia Santa Cruz, si yo, hermano, todo el mundo sabía, no tenemos capacidad, pero el siervo nos compartió, transmitió. Si hace dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra límite, aunque espera, busca, llama, pero cuando ve el resultado, Él hace, dice, nosotros mismos hace, que tenemos nuestra capacidad, aunque poca capacidad, eso usa.
Pero fuera de nuestra límite, nuestra capacidad, cuando hace, ya no se puede hacer más nosotros. Ahí Dios sí o sí va a trabajar, dice. Pastor dijo, Pastor Daniel Ho, cómpralo. Ese fuera de nuestra capacidad. Entonces sí o sí Dios tiene que trabajar. Amén, hermanos. Entonces esta mañana ustedes también. Tal vez pedir, buscar, llamar, pero no encuentra, no halla, no abre. ¿Por qué? Tal vez nosotros dentro de nuestra límite, ¿verdad? ¿No? O nosotros usamos nuestra capacidad. Pero cuando, si fuera del límite, fuera nuestra capacidad, intenta, avanza por el Evangelio, con la iglesia, entonces ahí Dios sí o sí va a trabajar, va a ver la obra de Dios. En su vida también quiere ver la obra de Dios, hermanos. En su vida también quiere ver, ¿sí?, manifestación de Dios. O en su vida también la obra de Dios quiere ver, hermanos. Desde ahora, entonces, decidir necesita, decidir. ¿Sí? ¿Qué decidir, hermanos? Desde ahora, yo haré fuera de mi límite, fuera de mi capacidad. Claro, tal vez nosotros temblamos. Va a fracasar, va a sufrir, va a perder, porque no tengo capacidad. ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer? Tal vez ese pensamiento entra, ¿verdad, hermanos? Pero por eso necesita esta persona, Dios, iglesia, siervo de Dios. Yo estaba en Corea en el seminario. Todos los días hay clase de seminarios. Pastor viene puntual, 9, antes llega. Luego da clase, ¿cierto? Mi número 5. Entre 50 seminaristas y número 5. Desde izquierda, número 1, 2, 3, 4, 5. 5 cabalitos en medio. Púlpito, aquí en el medio 5. 6, 7, 8, 9, 10. Luego otra fila, 11, 12. Entonces yo de frente a esta, siempre, cada clase yo encuentro a quién, pastor, cada día. Pero no me sentía buscar llamar al pastor, que cada día encontramos, escuchamos la palabra, su enseñanza. Al revés, pastor viene girando, me voy a otro lado. Pastor, de lejos veo, entonces yo voy a dónde? Otro lado. Pero estando en Santa Cruz, diferente. ¿Qué voy a hacer? Para mí eso, difícil. Incapaz soy. No tengo capacidad. Necesito llamar. Buscaba, ¿cierto? No hay internet, no hay celular inteligente. ¿En qué manera voy a viajar? No, pasajes muy caros. Tengo celular 070, ¿no? Pero en la iglesia no hay internet. ¿Qué hay? ¿Dónde hay internet? Entonces, ese hermano hay internet, ¿verdad? ¿No? Tengo que hablar con Pastor Ospa. Yo ayudo, pastor. Me entregó llave. Utiliza, ¿no? Toda la madrugada, internet, no importa. Luego ya madrugada llamando, pastor, contestó, ¿verdad? ¿No? Contestó. Luego una palabra, ¿cierto? Ya barato es, y compra. Yo también oraré. Entonces están de acuerdo, ¿cierto? Sí, recibiendo ese corazón, daba mucha fuerza regresar a la iglesia en el culto. Hermanos, luego transmitimos. ¿Qué transmitimos? Nosotros deseamos comprar, ¿verdad? ¿No? El siervo de Dios también desea comprar. Lo mismo corazón. Corazón de siervo de Dios es de corazón de Dios. Entonces todos los hermanos estaban muy felices, contentos. Unimos nosotros, ¿verdad? ¿No? Uniendo mismo corazón, intentamos, avanzamos. Y ahí compramos nosotros. Por eso, por ese terreno, mucha gente llegaron, escucharon el Evangelio, hermanos. Esa mañana, decidir, hermanos, si verdaderamente usted también desea ver la obra de Dios, hermanos.
también quiere sentirse, Dios está conmigo ahora. Decidir, ¿qué decidir? A eso, claro, hablar, creer también. Luego, decidir, igual que ahora, San Mateo capítulo 7 hemos leído, ¿cierto? Luego testificamos, ¿cierto? Decidir. Yo no tengo capacidad, ¿cierto? Aún tengo poca capacidad, pero yo haré fuera de mi capacidad, fuera de mi límite. Parece es imposible o difícil, ¿verdad? ¿No? Si ahí no hay eso, ustedes en su vida, ahí no hay, es difícil, es imposible. Eso no va a haber. Ahí no hay. Ahí no hay. Eso difícil, no hay nada. Dificultades no hay. Parece que eso no va a lograr. Ahí no hay, hermanos. Hay, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces cuando ve, eso imposible, difícil, pero decidiré. No tengo capacidad, pero haré por la fe, confiando en Dios. Entonces, Dios sí o sí va a trabajar, dice, hermanos, esta mañana. Decidir. Amén, hermanos. Luego ya pasamos 15, el versículo 15. El versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya el versículo 15 ustedes también una vez más pueden leer, ¿sí? Luego yo quiero preguntar, ya. El versículo 15, ya todos los hermanos ustedes pueden leer. ¿Ya están listos todos? Ya 1, 2 y 3. Aquí guardaos, dice, guardaos de los falsos profetas. Sí, cuida de los falsos, porque falsos daña a nosotros, ¿verdad? ¿No? Falso daña, hiere. En ese caso, lobo rapaces, dice, se acerca a las ovejas. ¿En qué manera se acerca? Explicando el versículo 15 acá. Ya vienen, dice, ¿no? Vienen lobos rapaces. ¿Viene? ¿En qué manera viene a las ovejas? Sí, vestidos de ovejas. Afuera vestidos, ¿cierto? Vestidos de ovejas. Hablando afuera se ve oveja, eso está hablando. Creo que no va a entender fácilmente ustedes, ¿no? No es difícil entender ese versículo. Por eso afuera se ve ovejas, pero adentro lobo hablando. Entonces eso es falso ahora, falso, ¿verdad? ¿No? Que se acerca para dañar, ¿sí? Herir, ¿verdad? ¿No? Destruir, eso está hablando. Entonces, ¿en qué manera puede evitar? ¿En qué manera puede distinguir antes que suceda? Igualito, hermanos. En nuestra vida también, hermanos, cuando falso se acerca, me aconseja, me guía, va a herir, va a dañar, que sufre, ¿verdad? ¿No? Falsos. Por eso la Biblia leyendo enseña, ¿qué enseña? Antes que sucede, antes de sufrir, antes de fracasar, evitar, sabiendo, ¿sí? Ese falso. Ya afuera es oveja, ¿cierto? Pero adentro, lobos. Pero ¿en qué manera podemos saber eso es falso ahora? Me va a dañar, me va a destruir. ¿En qué manera puede saber, hermanos? Ustedes antes de venir, ¿verdad? ¿No? O también en su vida, en su hogar, en su negocio, en su estudio. Falso tal vez enseña a usted. Falsos guiando. Luego aconseja a ustedes. Fulano, así es mejor, así vívelo. Pero siendo eso falso, ese hermano, esta persona va a sufrir, va a fracasar, va a dañar, ¿cierto, hermanos?
Por eso está explicando en qué manera puede distinguir, hermanos. Aquí está la respuesta, ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué manera puede distinguir? Porque él es falso, me va a dañar. Vete, fuera, falsos. No voy a escuchar tu consejo, tu guía, tu enseñanza. Ahí va a votar, ¿cierto? Aquí el versículo, ya 16, vamos a ver. Ya por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Si la respuesta que es, hermanos, conoceréis. ¿En qué manera conoceréis? Sus frutos, frutos. Entonces, de árbol de espinos va a recoger uvas, así está preguntando. Ya árbol de espinos, ¿cierto? Uva puede recoger, hermanos. Entonces, en ese árbol, ¿qué debe recoger? ¿Es cierto, hermanos? ¿Uvas puede recoger? No se puede, ¿cierto? Ya no se puede. Luego aquí otros árboles, higo de los abrojos. Entonces aquí árbol de higos, ya de los abrojos, árbol de abrojos puede recoger higos y tampoco, ¿verdad? ¿No? Si no se puede recoger, ¿sí? Porque la respuesta, ¿en qué manera puede conocer, distinguir? Falsos. Ese falso sí o sí va a dañar, va a sufrir, ¿sí? A nosotros. Por los frutos, sus frutos conoceré, dice. Luego hablando acerca de los árboles. Aquí más abajo, hermanos. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí también explicando árbol malos, árbol buenos. Siendo árbol buenos, sí o sí va a dar, dice, frutos buenos, ¿verdad? No es cierto. Árboles malos, ¿qué fruto tiene que dar? Malos. ¿Está bien, no? ¿Es correcto, hermanos? O sea, árbol buenos, ¿qué fruto tiene que dar? Buenos, no puede dar malos frutos, ¿cierto? Aquí. O sea, el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos y buenos. Ya todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya aquí vamos a ver, hermanos. Entonces, buen árboles va a dar frutos buenos. Malos árboles da frutos malos. Hasta aquí podemos entender, ¿sí? Claramente, ¿sí? Entonces, cuando un árbol da buenos frutos, ¿sí? El dueño va a dejar, ¿sí? Va a cuidar que dé más frutos, ¿cierto? Pero cuando un árbol malo da malos frutos, ¿qué sucede en ese caso? Dando frutos malos, ese árbol, ¿qué hace? Dice la palabra de Dios, hermanos. Con hacha trae, ¿qué hace? Cortar, luego echar a fuego, ¿verdad? ¿No? Quemar, deshacer. Ese árbol malos hablando. Y frutos, porque frutos malos da, ¿cierto, hermanos? Sí, aunque nosotros hablamos sobre acá, versículo 15, guardaos de los falsos y profetas. Y porque daña ese falsos, hiere, sufre. Entonces en esta mañana, entre ustedes nosotros, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser fracasado, hermano? Nadie. Sí. Aún nosotros no queremos fracasar. Pero no sabe, eso es falso. El falso me está engañando. Falso me está guiando, me está aconsejando. Aceptando de falsos, va a sufrir, va a fracasar. Eso está hablando. Por eso guardaos de los falsos profetas. Ese falso se acercan de las ovejas. Ese lobos afuera vestidos como ovejas, vestidos de ovejas.
Por eso afuera se ve ovejas, pero adentro, lobos. ¿Cierto? Eso es falso, hermano, ¿cierto? Diferentes. Igual, hermanos. Nosotros esta mañana Dios habla, ¿verdad? ¿No? Para que no sufra, no fracase en nuestras vidas. Saber bien, falsos. ¿Quién es falsos, hermano? Entonces, enemigos estafa, engaña a nosotros. Situaciones también hace sufrir a nosotros. Problemas. Dios malo porque hace sufrir a nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero aquí esta mañana leyendo. Hay falso verdadero, falso verdaderos. Falso verdadero. ¿Quién está hablando? Buscamos San Marcos. Ustedes tienen la Biblia, hermanos. Ya San Marcos capítulo 7 vamos a ver. 7. Ya 7:15 voy a leer. Ya San Mateo capítulo 7:15. ¿Ya encontraron, hermanos? A San Marcos 7:15. ¿Sí? Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Que leyendo acá ese versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, dice. Por eso, fuera del hombre entra al hombre, no es malo, no contamina. Pero de él, del hombre sale, eso contamina, dice al hombre, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya, 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. El versículo 18. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ya 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Por eso las cosas que entra al hombre no contamina, dice, no al hombre, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué cosa contamina al hombre? Sale del hombre. Lo que sale adentro de nosotros, hombre, eso contamina al hombre, dice. Luego ya versículo 21, ya acá, 21 voy a leer, ¿sí? Luego 22, ustedes pueden leer, hermanos, ya 21 voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22, ustedes, ya 1, 2, 3. Ya, ¿puede creer esto, hermanos? ¿Puede creer esto? ¿Cómo puede creer eso? De nosotros sale, contamina al hombre. Malas cosas. Aquí leyendo, no hay buenas cosas, dice, en nosotros. No sé si esta mañana ustedes también, tal vez, fuera de la Biblia que está escrito, si hay adentro, en sus corazones, ¿verdad? Adentro, hay buenas cosas. Debería escribir en la Biblia. Pero en la Biblia Dios escribiendo dentro del hombre, nosotros, no hay nada buenas cosas. Es cierto, hermano, no hay nada.
Por eso, versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan, hombre, todas las malas cosas. ¿En dónde tenemos? En Pastor Andrés. En el corazón de evangelista Jorge. Elio no mantiene. En nosotros hablando, cada uno de nosotros ahora. ¿Verdad, hermanos? Sale de nosotros, eso contamina al hombre, ensucia, maldades, todas las maldades. Buscando en la Biblia, que buenas cosas mirando, no hay nada tenemos nosotros, ¿cierto? San Mateo capítulo 7, 15 nosotros hemos leído sobre los falsos. Falso daña, hiere a nosotros mismos, hace sufrir bastantes, pierde. Ese falsos habla sobre árboles, hermanos. Árboles buenos da frutos buenos, pero árboles malos que da frutos malos. Luego San Marcos capítulo 7 leyendo, dentro del hombre sale malas cosas, ¿verdad, hermanos? Lo que adentro sale contamina al hombre. Por eso San Mateo capítulo 7 quiere hablar, no solo árboles. Esta mañana cada uno de nosotros, comparando como un árbol. ¿Qué árboles usted eso quiere hablar, hermanos? ¿Qué árboles usted comparando? ¿Qué árboles? Árbol de manzanas, árbol de uvas. Claro, hay diferentes árboles, pero solo dos árboles, hermanos. Árboles buenos, otros árboles malos. Si entre dos árboles ustedes, si decide qué árboles. ¿Qué árboles? Claro, quiere ser buen árbol, ¿cierto, hermanos? Pero San Mateo capítulo 7 quiere hablar a nosotros. Árboles malos, hermanos. Que da fruto. ¿Qué fruto da? Malos frutos dando, hermanos. Pero nosotros, ¿sí?, vemos nuestros frutos. ¿Qué frutos? Aunque adentro todas las maldades, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Pero hablamos. ¿Qué hablamos? Buenas cosas hablamos. ¿Qué hablamos? Buenas cosas hablamos en nuestra boca, ¿cierto? Fuera, como en mí hay buenos. Así considera. Quiero servir, quiero ayudar. ¿Cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a insultar? Luego habla buena manera. Buenas cosas tal vez mostramos, ¿verdad? Pero en nosotros no hay buenas cosas. Como San Marcos capítulo 7, ¿no? Explica. 23. Todas estas maldades, dice. Ahí, ¿en dónde hay? Dentro de hombre. Contamina al hombre. Daña, dice. Daña. Sufre. Nosotros. Hablando árboles y malos. Ustedes pueden buscar libro de Salmos, hermanos. ¿Sí? Libro de Salmos capítulo 14. Libro de Salmos capítulo 14, el versículo 1, desde 1 voy a leer. ¿Ya encontraron todos? Ya, libro de Salmos 14, 1 voy a leer. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Sean corrompidos, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Luego, versículo 2. Ya, versículo 2, ustedes pueden leer. Ya, ¿encontraron todo, hermanos? 1, 2 y 3. Ya, Jehová miró, dice, ¿desde dónde miró? Más alto, que se vea todo el mundo, ¿cierto?
Desde el cielo Dios mirando, ¿sí?, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Entonces Dios miró desde el cielo a los hombres, ¿verdad? ¿No? ¿Quién busca a Jehová? ¿Verdad? ¿No? ¿Cierto? ¿Quién está buscando a mí? ¿Quién está sirviendo a mí? Deseaba ver. Luego mirando la respuesta. 3. Ya 3, la respuesta de Dios vamos a ver. Ya. Ustedes pueden leer, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Ya, Dios miró en el cielo a los hombres. ¿Quién me busca? ¿Quién tiene bueno en él, en los hijos de hombres? Buscando la respuesta de Dios, ¿qué es? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie busca. No tiene bueno en el hombre, nadie hay. Esa es la respuesta. Sí, ¿eso puede aceptar o no puede aceptar, hermanos? Vamos a ver, terminando la prédica afuera. ¿Cómo pastor puede predicar eso? ¿Cómo no hay bueno? Aquí hay uno bueno, aquí yo, tal vez. Tal vez afuera puede hablar. Pero hermanos, esta mañana, ¿sí?, cada uno puede examinar esta mañana, hermanos. Dios es bueno, no sabe mentir. Dios también tanto desea conocer que tiene uno bueno en nosotros. Desde el cielo mirando, buscando, no hay ni un busca, dice a Jehová. Todos desviaron, corrompidos. No hay bueno ni aun uno. Ni busca, dice a Jehová. Esa misma palabra una vez más sale en el libro de Salmos. Otra vez repite, ¿sí? Salmos capítulo 53, hermanos. Igualito, ¿sí? Libro de Salmos, mismo libro, Salmos capítulo 53. El versículo 2. Desde el versículo 1 voy a leer. Ya, Salmos 53, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esa es la respuesta de Dios. Desde el cielo más altos, mirando cada uno de nosotros, todos los hombres, hermanos. Hermanos, San Mateo capítulo 7, falsos hablando, falsos. Adentro, afuera, diferentes. Tal vez nosotros, mirando, buena palabra, teóricamente, sabemos, hablamos, buena manera. Pero adentro, Dios ya vio a nosotros. Comparando un árbol, malos árboles. Cuando árboles malos da malos frutos. ¿Qué hará? Dice hermano, ¿qué hará? ¿Qué hará? Y cortar, ¿cierto? Cortar, luego echar a dónde? Se lleva mueblería, que úselo. Echar fuego, hermano, fuego. Ese mañana eso quiere explicar, hermanos, sobre falsos. ¿Cuántas veces fue engañado? ¿Cuántas veces fue engañado, hermanos? Ese falsos. Ese falso habla, enemigos, malos. Pero verdadero falsos habla. ¿Quién? Mi persona mismos. Fuera que bueno hay bueno, busca a nosotros. Mucha manera. No hay nada bueno, hermanos. Ese árbol, cortar,
echar al fuego, no usar más, hermano, quemar, desaparezca ese árbol. En la iglesia también hay muchos hermanos, después de recibir la salvación. Aquí los hermanos vienen echando, sirviendo a la iglesia. Este es el evangelio, hermanos. Pero algunos, confiando en sí mismo, mi persona, según mi capacidad, según mi corazón, quiere hacer, mi persona mismo, pero no piensa que dañando, destruyendo en la iglesia. Tú sabes, falso. Piensa que pueda servir, puede servir. Puede hacer. Ese falsos, hermanos. Ese lobo se acerca vestido de ovejas. Falso, ¿cierto? Ese puede distinguir, hermanos. Falsos, ese lobos. Aunque afuera ovejas, pero adentro lobos, ¿cierto? Pero no es verdadero, falso, ¿cierto? Ese falso va a dañar y destruir. Igual, hermanos, esta mañana tal vez nosotros hablamos bonitos. Tal vez nosotros hacemos buenas cosas, pero Dios desde arriba al cielo miró a nosotros adentro. ¿Hay bueno? No hay bueno. No hay nada, hermanos. Falso, verdadero hablando. Nosotros mismos esta mañana, hermanos. Pues ese falso debe hacer. Con hacha trae hacha. ¿Qué hace? Desde la raíz, cortar, ¿verdad? ¿No? Cortar. Luego, echar al fuego. Ya San Mateo, ya vamos a buscar. San Mateo, usted tiene el versículo 20. Ya San Mateo capítulo 20, el versículo 'Sí, San Mateo 21. 21. ¿No? El versículo 28. Sí, esa parte no me hablando, terminamos esta mañana. O sea, San Mateo capítulo 21, de este versículo 28 voy a leer. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viñas. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Y cuál de los 2 hizo la voluntad de Padre? Dieron ellos el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí un padre tiene 2 hijos, dice. Entonces habló a hijo mayor primero, ¿no? Hijo mayor, sí, trabaja a mi viña, ven. Entonces, primer hijo, ¿cómo respondió ante su padre? No quiero, dijo. Ay, no quiero, padre. Pero después, pensando, ya, estoy viviendo en la casa de mi padre. Mi padre me sirve, me da todas las necesidades. ¿Por qué yo le rechacé? ¿Por qué yo hablé de esa manera? No, ¿verdad? ¿No? Soy muy malo. Un hijo malvado. Soy malo. Luego arrepentido. Luego después fue a la viña y trabajar.
Pero el padre otra vez habló, hijo menor. Hijo, ven a trabajar a mis viñas. El hijo menor respondió. ¿Cómo respondió, hermanos? Sí, voy. Luego, después, no se fue. Entonces, la pregunta del padre, ¿sí?, a Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ya, ¿quién hizo la voluntad del padre entre dos hijos? ¿Quién? Hijo mayor hizo, dice. Porque aunque él primero respondió, no quiero, ¿verdad? ¿No? Pero se arrepintió. Luego fue, dice, hermanos. Hermanos, esta mañana, si somos falso verdadero nosotros, confiando en nosotros mismos, ¿sí?, escucha de nosotros, confiando en nosotros, entonces toda nuestra vida va a ser fracasado, va a sufrir, ¿verdad? ¿No? Que falso verdadero nosotros, que no hay bueno en nosotros. Jesús también dijo, las cosas que entran fuera del hombre no contamina. ¿Sí? Dentro de nosotros que sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del hombre, ¿qué hay, hermanos? Todas las suciedades, todas las maldades, eso tenemos en nosotros. Mostrando eso esta mañana, hermanos. ¿Sí? Desechar. No confiar más en nosotros. Igual que ese hijo mayor, ¿verdad? ¿No? En el principio, no quiero, seguía de mí, ¿cierto? Quiero vivir mi manera, lo que yo quiero, me parece bien. Pero después pensando, ¿verdad? ¿No? Claro, de mí no hay bueno. De mí sale solamente malas cosas. Yo sigo de mí, va a destruir todo. ¿Sí? Mi vida, a todos. No seguiré de mí. Soy un árbol malos. Sí o sí va a dar frutos malos, va a destruir. Y ese árbol debe ser cortado. Con hacha, cortar, meter al fuego. Yo escucharé, recibiré la palabra de Dios. Me uniré con Dios, con la iglesia. Entonces, ese hermano, esta persona, Dios va a acompañar. Luego Dios va a trabajar, ¿no?, fielmente. Va a manifestar esta palabra, ¿no?, esta mañana. Sí, hermano, eso no me recuerde. Aunque una hora hablamos, eso no me recordando. Soy un árbol malos. Siendo árbol malos, ¿qué fruto va a dar? Malos, ¿verdad? Malos frutos, hermano. Pero mira, pastor, yo hablo bonitos. Yo hago bonitos. No, hermanos. Árboles malos nosotros. Ya no debe ser más engañado, ¿no? Sigue ese falsos, habla bonito, ¿cierto? A usted de verdad, ¿no? Escucha mi consejo. Estará bien. Vívelo de esa manera. Ya no más esta mañana. Cortando ese árbol. Luego meter al fuego. Luego, ¿qué es? Sí, volver a Jehová. Sí, leer, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Recibir la guía de Dios. Entonces, en su vida, Dios va a trabajar fielmente, ¿no? Dios va a manifestar. Nosotros aquí ya ingresamos, trasladamos nuevo lugar. Que necesitamos muchas cosas que hacer, ¿verdad, hermano? ¿No? Los hermanos juntos, sí, no necesitan nuestra mucha capacidad, ¿sí? El día que trasladamos hemos visto muchos hermanos llegaron como hormigas, langostas, grupos, ¿cierto? Así juntos haciendo rápido. Tiene la fuerza de la iglesia, es unión. En esa unión, con mismo corazón andando. Dios también va a trabajar grandemente. Esta mañana, hasta aquí, nosotros compartimos. Orando terminamos. Dios Padre, si recientemente nosotros realizamos la llegada, la visita de Pastor Pablo Sin,
realizamos culto unido en la iglesia Generación de Fuego. Ese domingo hemos visto nuestras familias invitados, estaban llenos en el salón. Ahí mucha gente escuchamos la palabra de Dios. Luego de esa noche empezamos gran seminario bíblicos, el peso del pecado y gran gracias. 3 noches escuchamos. Luego también en la tarde CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Y varios pastores, líderes de diferentes denominaciones, iglesias, participaron. Podía ver, se notaba la palabra entrando a sus corazones, cambiando primeramente su corazón. Ahí a través de su rostro se notaba. Estaban muy felices, contentos. Estaba muy agradecido a Jesucristo que murió por nuestros pecados. Los pastores, líderes, también nuestras familias invitados. Hemos pasado un buen tiempo. Dios Padre, toda la palabra que hemos escuchado, esa palabra sola, guiando, trabando en nosotros. Luego ahora nos dejó una tarea tan importante. Todo lo que participaron, escucharon esta palabra de Dios. Los hermanos de nosotros, visitando, luego compartiendo, transmitiendo ese corazón de Dios, para que yo también pueda conectar con la iglesia, con el Señor Jesucristo, sí, ahí conectándose, recibiendo la guía de Dios. En su vida también, Espíritu de Dios va a trabajar, va a guiar, va a manifestarse la obra de Dios. Dios Padre, también sí que estamos remodelando. Hay refacción de la construcción aquí en la iglesia. Los hermanos llegando, permita la fuerza, unión. Mientras uniendo nosotros, todos los hermanos, todo podemos hacer por la guía de Dios. Dios también, en ese corazón unidos, Dios va a trabajar, Dios va a obrar, Dios va a bendecir. Dios Padre, si en ese lugar mucha gente van a escuchar la palabra, van a recibir la salvación. Deseamos ese anhelo de Dios, también anhelo de siervo de Dios. Recibiendo ese corazón avanzaremos. Esa tarde también queremos avanzar la construcción, la refacción de la iglesia. Todos los hermanos queremos avanzar. Dios Padre, muchas gracias y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.